Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión y bienvenidos a una nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Estamos en este momento activos para todo el planeta desde YouTube, desde Vow Live, Odyssey, Facebook, Twitter, Twitch y muchas otras más. Así que si queréis disfrutar cada día de todo lo que aquí se comparte y de nuestro contenido, os recordamos que podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos en las redes sociales de Mindalia. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión en la que vamos a estar hablando de cómo sanar el trauma conociendo la familia interna. Este espacio lo vamos a estar compartiendo hoy con Leonardo González. Os cuento un poquito sobre Leonardo. Él es constelador familiar, conselor y desde hace 4 años se especializa en IFS, que es el enfoque terapéutico que más está creciendo en el mundo. Vamos a estar viendo qué es el IFS ahora en unos minutitos, pero antes, si os parece, vamos a darle la bienvenida a Mindalia, como no, a Leonardo, que me acompaña aquí. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Un gustazo compartir este espacio aquí en Mindalia. Bueno, Leonardo, gracias por acompañarnos. El gusto es nuestro de poder tenerte aquí, ¿no? Y que puedas también un poquito iluminarnos con esa información que nos traes hoy. Vamos a arrancar en esta entrevista recordando a toda la gente que nos esté viendo aquí en en directo, que pueden participar con nosotros a través del chat. Sí, a través del chat vais a poder dejarnos vuestras preguntas, vuestras cuestiones, vuestras experiencias que queráis compartirnos, todo. Yo voy a estar recogiéndolo y al final de este espacio vamos a resolver algunas de vuestras dudas. Ahora sí, Leonardo, si estás preparado, vamos a iniciar. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿cómo puede una persona identificar que está teniendo un trauma o un dolor interno? Bueno, todos, en mayor o menor grado, nos hemos visto superados en algunas circunstancias de nuestra vida por desafíos que, en especial cuando somos pequeños, que no podemos comprender una situación o no podemos resolver una situación, nos vemos abrumados. Y en estas circunstancias, entonces, puede quedar en nuestro lenguaje, podemos decir, una parte de nosotros abrumada, fijada, congelada. Sabemos que ante cualquier desafío del entorno, uno tiende a huir o a enfrentar la situación o a veces a quedar paralizado. Pues estas circunstancias, aunque pasen, muchas veces quedan grabadas como una impronta, como un mal recuerdo, como un mal momento. Y luego, en nuestra vida, en nuevas circunstancias, podemos sentir alguna reminiscencia de aquello que sucedió en algún momento. Tal vez no podamos asociarlos inmediatamente, que algo que nos pasó cuando éramos pequeños ahora nos está poniendo nerviosos, o ahora nos arranca un enojo, o ahora nos genera un temor incomprensible. Pero si uno incursiona un poquito, si uno busca un poquito, es probable que pueda encontrar un recuerdo, una situación o un conjunto de situaciones, porque a veces las personas están sometidas a situaciones difíciles en su infancia repetidamente. Así que, bueno, cuando encontramos que tenemos una reacción un poquito extrema o un poquito más fuerte de lo normal ante una circunstancia dada, podríamos decir que allí puede haber algo de trauma. Entiendo, Leonardo. Bueno, es una forma difícil también, ¿no?, de identificar muchas veces porque nos cuesta oírnos y nos cuesta reconocer el problema. Vamos a hablar de ese IFS, esas 3 siglas que nos presentabas aquí como parte del título, ¿no?, de esta entrevista. ¿Qué es el IFS y por qué es este enfoque terapéutico que está creciendo tanto? Gracias por preguntarme por la sigla IFS, porque ciertamente en el título hablamos de familia interna. ¿Y de dónde sale este IFS? IFS son las siglas de un instituto norteamericano
que tiene ya más de 40 años de trabajar con personas sobre esto del trauma. Internal Family Systems. Bueno, es un instituto y también son las siglas de un modelo de cómo se entiende la psiquis del ser humano, ¿no? Internal Family Systems, traducido al español, podríamos decir sistemas de la familia interna. Este modelo, este instituto, esta escuela, comprende, fundada por Richard Schwartz, autor de varios libros, es una escuela que comprende al ser humano, a la psiquis del ser humano, constituida como por una multiplicidad, ¿no? Decimos que la mente es múltiple. ¿A qué me refiero? Bueno, a veces nos da mucho miedo esto de la mente múltiple porque hemos visto muchas películas donde las personas tienen múltiples personalidades y uno siempre asocia esta situación a escenas de terror o cuestiones muy complicadas en el cine que nos meten miedo. Pero en nuestra vida cotidiana, si observamos un poquito, por ejemplo, ante una invitación a una fiesta, uno puede decir, ay, por un lado, tengo ganas de ir, porque quiero encontrarme con algunas personas, quiero disfrutar, quiero salir un poco, en fin, las causas que sean. Pero también dentro de nosotros puede habitar la sensación opuesta, simultáneamente. Entonces decimos, por un lado quiero ir, pero por otro lado no quiero ir. Por otro lado, solo pensar en ir, no tengo ganas de hacer el recorrido, no tengo ganas de salir de casa, o no tengo ganas de encontrarme con algunas personas. Entonces, ¿cómo puede ser que dentro de nosotros tengamos estas posiciones opuestas, contrarias? Muchas veces también, cuando conversamos, podemos encontrar expresiones como no puedo, no sé, por ejemplo, dejar de fumar. Es más fuerte que yo. Es como si hubiera dentro de nosotros un hábito, una costumbre, una subpersonalidad que insiste por el cigarrillo. Y el resto de nosotros puede decir, no, pero yo no quisiera fumar. Y ahí se da como también una dicotomía o un conflicto, una contradicción. Lo que sucede, lo que vio este instituto, es que la mente humana en realidad no es tan unitaria, no es tan una sola cosa. No somos un individuo, pero que tenemos varias aristas, varios aspectos de nosotros que conviven. Eso por un lado, ¿no? El instituto se refiere a la familia interna para referirse a estas distintas facetas, a estas distintas partes que habitan en nuestro interior. Pero no solo son partes, sino también el instituto hace referencia a un concepto muy importante, que es este concepto del self, como viene del inglés, ¿no? Como tu ser, tu esencia, que es tan mencionada aquí en el canal de Mindalia, ¿no? Me gusta mucho porque frecuentemente se habla del ser. Y el instituto también, o Richard Schwartz, también reconoce que dentro de nosotros hay un gran yo, un yo, un ser, una esencia, una conciencia, que tiene cualidades, atributos, capacidades muy superiores a estas partes o estas pequeñas subpersonalidades que estamos mencionando. ¿Y en qué consiste el modelo entonces? El modelo tiene que ver con, digamos, desarrollar al self o acceder a esta conciencia, a esta esencia, y desde allí observar las distintas partes que puedan estar traumatizadas o que puedan haber pasado por momentos difíciles. Hay cosas lindas, por ejemplo, como axiomas en este modelo. El self, el yo, nuestra esencia, nuestra conciencia, no sufre trauma, no sufre ningún daño. No, todas las personas tienen un self, todas las personas tienen un yo, y este yo está sano.
no hay que desarrollarlo, tiene cualidades, tiene atributos, tiene sabiduría, tiene amor. Bueno, hay un conjunto de cualidades que siempre notamos cuando las personas acceden a su self. Entonces, el trauma generalmente está asociado a estas otras partes. Cuando la persona tiene pocos años, todavía no se ha desarrollado todo su cerebro, todo su sistema nervioso, entonces este self, este yo, no tiene la capacidad que tiene cuando alcanzamos la madurez. Entonces, estas otras facetas, estas otras partes de nuestro sistema interno, muchas veces tienen que afrontar circunstancias de la vida y a veces están superadas por estas circunstancias. Y estas partes son las que quedan traumatizadas, nunca el self. El self podemos decir que se parece a algo así como al sol y las partes un poquito como las nubes, donde a veces en un día nublado puede ser que nuestro self, nuestra conciencia, nuestra esencia pueda verse opacado por estos otros aspectos de la mente o del sistema interno o de la psiquis del ser humano. ¿Cómo trabaja el IFS? Bueno, trabaja ayudando a la persona, es como una especie de coaching para que la persona pueda reconocer su self, pueda reconocer sus partes, pueda acceder a su energía del self y desde ahí atender las partes que puedan estar extremas o que puedan estar traumatizadas o que puedan haber recibido una carga muy intensa que en algún momento no pudieron superar. Y esto, que de repente en las tradiciones espirituales mucho se ha hablado sobre la conciencia, el ser y la esencia, tiene una mecánica, una forma de acceso que no requiere que tengas que irte 5 años al Tíbet para poder conectar con tu self o acceder a tu self. Muy por el contrario, el IFS, en una forma casi instantánea, ayuda a las personas a acceder a su self. A través de, básicamente, pedirle a las partes que permitan que el self esté presente, que el self pueda ocupar un lugar de liderazgo en su mundo interno. No sé si estoy hablando mucho o te gustaría preguntar algo. Bueno, justamente esa era mi pregunta, pero ya me la respondiste. Quería saber cuál era el impacto, ¿no? En este caso de esa terapia sobre nuestros traumas y dolencias. Voy a centrarme, si te parece, Leonardo, en ese self. A través de tu experiencia, ¿no? Con esta terapia, ¿no? Y de toda la gente que ha llegado hasta ti para tratarse, ¿crees que es posible la sanación total de nuestra persona, de nuestro dolor interno a través del IFS? Bueno, sanación total es una expresión muy como radical, ¿no? Pero, digamos, viste que siempre se habla de que el trabajo interno son como capas de cebolla, ¿no? Que uno tiene que ir sacando para poder llegar a la sanación. En IFS se habla más como gajitos de naranja o gajitos de ajo, para compararlo con la cebolla, en el sentido de que la sanación se hace parte por parte. Son las distintas partes las que puedan necesitar esa sanación. Y bueno, en mi experiencia he podido ver, por supuesto, todo tipo de casos. En algunas circunstancias puede ser más difícil, en otras circunstancias puede ser prácticamente media consulta para poder acceder a una parte, a una situación traumática y resolverla. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, bueno, cuando yo vi el primer libro me gustó mucho porque dije, bueno, entonces no estamos totalmente traumatizados, solo las partes están traumatizadas y mi self o nuestro self
puede estar disponible. Me resultó como una muy buena noticia. Y cuando fui a trabajar a la consulta, que yo ya venía realizando desde otras áreas, en la mecánica de trabajo, siempre tratamos de ayudar al consultante a que pueda acceder primero a su self y desde ahí atender las partes que dije traumatizadas, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuando la persona está en su self? Bueno, porque normalmente le pedimos a las partes que estén ahí presentes si pueden dejar espacio. Y cuando las partes dejan espacio, el self empieza a manifestarse con sus cualidades. Algunas de sus cualidades más conocidas o más fáciles de notar son la calma, la curiosidad y muchas veces la compasión. Para mí fue muy llamativo cuando le pedí por primera vez a algunas de estas partes si podían dar lugar al self, ¿no? Y ahí le volví a preguntar a la persona cómo se sentía respecto a sí mismo o alguna de las partes o alguna de estas situaciones que estaba observando, y me llamó mucho la atención cómo espontáneamente la persona decía, ahora me siento más calmo, ahora tengo curiosidad, ahora siento compasión. Eso me entusiasmó mucho y empecé a tratar de seguir trabajando con otras personas. Y no demoré mucho en encontrarme que tal cual lo narraba el instituto o la teoría del IFS, de que en las personas aflora naturalmente la compasión y las cualidades del self. Bueno, Leonardo, querría preguntarte en esta ocasión cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Global, digamos, como especialista a través de esta terapia. Bueno, cuando uno empieza a incursionar en esto, se enamora de esta metodología. En general, he notado muchas personas que se acercan tanto por el lado de la consulta, como terapeutas, como profesionales, como psicólogos, que empiezan a sentir que pueden acceder a esta parte de sí mismo y que al acceder a esta parte sana de sí mismo pueden profundizar y llegar a visualizar los traumas de la infancia y poder liberarse de esos traumas, por ejemplo, de un trauma en una sola sesión, por ejemplo, de que puedan aflorar estas cualidades maravillosas de nuestro ser, de nuestra conciencia, en general genera como mucho entusiasmo, mucha adhesión. Por eso decía que es uno de los modelos que más está creciendo en el mundo. Muy bien, pues no sé si quieres aportar alguna cosita más. Yo ya estoy recogiendo por aquí las primeras preguntas de nuestros amigos, así que si quieres, Leonardo, aportarnos algún dato más, alguna experiencia incluso que hayas tenido que quieras compartirnos. Me gustaría escuchar las preguntas. ¿Tienes De alguna acuerdo. allí a la mano? Sí, las tengo ya, pero vamos a hablar entonces, si te parece, previamente a las preguntas, vamos a hablar entonces bueno, de esa consulta, ¿no? que estás desarrollando en aplicación del IFS. Y me gustaría que me contaras un poquito de qué manera la estás llevando a cabo, a través de qué plataformas, si está siendo presencial, si está siendo online, si es grupal, si es personal. Cuéntame un poco. Bueno, yo vivo en Uruguay. En este momento estoy en Punta del Este. Puedes ver allí un amanecer de Punta del Este, pero mi trabajo ha dejado de ser presencial desde hace ya un par de años, tal vez un poco por la pandemia o quizás por el interés que ha generado esta técnica a nivel mundial. Estoy trabajando básicamente por Zoom. Las personas me contactan a través de mi sitio web o de mi WhatsApp o cualquiera de mis datos de contacto, establecemos un día y una hora para encontrarnos y generalmente trabajamos por Zoom. Esta metodología se puede trabajar con solo audio, se puede trabajar incluso con solo texto, pero lo usual es que trabajemos con video y audio como estamos trabajando ahora. Generalmente las sesiones llevan una hora, pero a mí me gusta agendar una hora y media, porque si durante la sesión
estamos justo trabajando algo ahí como podemos aprovechar este tiempo y extender la consulta hasta la 1 hora y media, y por ahí podemos hacer una sanación más profunda. Después de las preguntas probablemente pueda ampliar un poco más y ser más, no sé, traer alguna anécdota, ser un poco más específico. De acuerdo, bueno, yo voy a recordar por nuestra parte que toda la información respecto a ti la pueden encontrar también en la cajita de descripción de aquí de este vídeo, bueno, en la plataforma de YouTube. Ahí tienen acceso a tus redes sociales y a todo lo que necesiten para acceder más directamente a ti, Leonardo. Vamos entonces con las preguntas, como decíamos. En este caso, la primera pregunta que he seleccionado nos la lanza José Arturo Campuzano, es un buen amigo de Mindalia y está de manera recurrente aquí con nosotros cada día. Él nos ve en YouTube desde México. Nos pregunta: ¿cómo liberarse de programas de enfermedad y de escasez, haciendo que el inconsciente se convierta en nuestro amigo y no en nuestro enemigo para desarrollarnos plenamente? Bendiciones. Ay, qué linda esta pregunta. Bueno, para empezar, quiero decir que el inconsciente ha tenido como muy mala prensa. Siempre se habla mal del inconsciente, siempre se teme del inconsciente, siempre hay que andar cuidándose del inconsciente. En IFS podemos decir que el inconsciente está conformado por todas estas partecitas. Y como axioma decimos que nuestras partes pueden estar afectadas, pueden estar extremas, pueden llevarnos incluso a autolesionarnos o a enfermedades o a cosas muy negativas. Pero si uno estudia un poquito estas partes, uno puede encontrar que estas partes siempre tienen una buena intención, siempre quieren ayudarnos, siempre están haciendo por nosotros algo. Cuando uno se enfoca en una parte, bueno, puede ser que hayan muchas, y es más difícil atenderlas todas a la vez, por eso decía que vamos parte por parte, una cualquiera, ¿no? Cualquiera de estos programas, cualquiera de estos aspectos que pueda estar generando malestar en nuestra vida, enfermedades. Cuando uno enfoca, uno puede encontrar la buena intención que tiene esa parte con eso que nos trae. Vamos a suponer, hoy mencioné el vicio del cigarrillo, ¿no? Vamos a suponer, no es que esto se enfoque al hábito de fumar, se enfoca a cualquier tipo de emoción. Cualquier aspecto de nuestro subconsciente, de nuestro inconsciente. Por ejemplo, el hecho de fumar. Si uno se concentra en este aspecto, es muy probable que encuentre que esta parte que nos evoca fumar o que nos invita a fumar tiene una buena intención. Probablemente sea calmar los nervios, distraernos, muchas veces es tratar de aliviar la ansiedad o tratar de aliviar otra cosa. Este tipo de partes, por ejemplo, las llamamos partes bomberos, porque en general las adicciones lo que están haciendo es tratar de calmar un dolor más profundo, están tratando de calmar una herida que está allí en otra parte, ¿no? Una vez que uno puede encontrar el mecanismo, la dinámica, qué es lo que está sucediendo en nuestro interior, cuáles son las partes que están relacionadas con el asunto, el tema, la circunstancia que queremos resolver, uno puede encontrar su buena intención, uno puede encontrar su dinámica, uno puede escucharlas y en un diálogo interno entre las partes y el self puede escuchar cuál es la buena intención. Por ejemplo, si estoy escuchando a mi parte fumadora puede estar diciendo: quiero que te sientas más tranquilo, quiero que te olvides de aquel dolor. ¿De cuál dolor? Entonces le podemos pedir para visitar ese dolor que está tratando de resolver. Incluso le podemos contar que si nos permite, podríamos sanar este dolor y que ya no tendría que, en ese caso, no tendría que fumar. Y bueno, cuando uno va y se enfoca en esa otra parte, en ese dolor, la atiende,
entonces el dolor se sana y la respuesta compulsiva, el bombero, como decimos nosotros un poco simpáticamente, deja de tener que hacer esta tarea. Así que no sé si he respondido la pregunta, pero creo que he contado un poquito más acerca de cómo procedemos. Creo que sí que ha quedado resuelta, Leonardo. Solo me gustaría matizar, ¿la persona tiene que tener identificada ya pues ese dolor o ese trauma o puede acceder a ti con un malestar? Simplemente diciendo, mira, yo me siento mal, no sé de dónde viene y quiero solucionarlo. ¿Podemos matizar eso? Por supuesto, las personas muchas veces no tienen claro el por qué pasa lo que pasa, pero la pregunta siempre es la misma. ¿Qué te gustaría resolver? ¿Con qué estás lidiando? ¿Qué, qué dificultad has encontrado? Entonces nos enfocamos en esa dificultad. Y ahí podemos hacer lo que decimos a veces un mapa de partes. Entonces, ante una dificultad, vamos a decir, tengo un problema con el vecino de al lado, ¿no? No sé cómo resolver mi malestar con este vecino. Entonces, podemos tener una sesión y podemos tratar de escuchar cuáles son las partes que se nos activan cuando pensamos en el vecino de al lado o en una circunstancia con el vecino de al lado. Y ahí podemos profundizar. Profundizar empieza por las sensaciones físicas, las sensaciones corporales. Le puedo preguntar, y cuando pensás en el vecino de al lado, ¿qué sentís? Ah, bueno, cuando tengo miedo, ¿dónde sentís el miedo? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué más sentís? Y bueno, también puedo sentir enojo y también, en fin, y ahí va, en este caso menciono dos partes, ¿no? Que pueden ser emociones, pero pueden ser actitudes, pueden ser pensamientos, pueden ser creencias, patrones. Entonces se van identificando cuál es el conjunto de partes que actúan en un malestar o en una circunstancia concreta. Y ahí vamos comprendiendo cómo es la dinámica, qué es lo que está pasando. Ujú. Bueno, y ahora sí creo que ha quedado muy claro. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Leonardo nos la lanza David Carreño desde la plataforma de YouTube en Colombia. Gracias, David, por tu pregunta. Nos dice, ¿cómo sanar en pareja cuando tenemos la herida de abandono? ¿Es necesario sentir la emoción en soledad para poder escucharla y sanarla? Por supuesto que sí, es necesario escuchar su propia herida de abandono. A veces pasa que los dos miembros de la relación, cada uno tiene sus propias heridas, ¿no? Y bueno, a veces sucede que nuestras heridas se activan vamos a suponer en mi caso, con mi relación de pareja, se activan mis heridas y se activan las heridas de mi pareja. Y bueno, esto es un juego, como decíamos cuando éramos chicos, del Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. Yo tengo que escuchar mis propias heridas, qué es lo que está pasando conmigo, para yo poder atender mis propias necesidades y liberar a la otra persona de atender mis necesidades. Si el otro se atiende a sí mismo, y yo no me tengo que ocupar del otro, y yo me atiendo a mí mismo y no necesito que el otro se ocupe de mí mismo, bueno, hay más posibilidades. Después podemos ayudar al otro a escucharse a sí mismo y atenderse a sí mismo. Y mi consorte puede ayudarme a mí a lidiar con mis propias circunstancias. Lidiar, digo mal, a sanar, a conocer, a descubrir, cada uno en lo suyo, ¿no? Ese es un poco el enfoque del IFS. Cada uno atiende sus propias partes y sus propias circunstancias. Y de esta manera libera al otro de esta carga, de este peso, ¿no? Muy bien, gracias Leonardo por tu respuesta para David. Vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Nelly Comulada desde Florida. Nos dice, ¿cómo encontrar la raíz que causa el sobrepeso? El sobrepeso, por cierto, es una situación que generalmente tiene muchas causas, ¿no?
Eh, en cada persona, por supuesto, tiene sus propias particularidades y en cada persona hay sensaciones, emociones, pensamientos que son propios, particulares de esa persona. Entonces, hay que llevar la luz de nuestro ser, la luz de nuestra conciencia a estas distintas partes. No son, por ahí capaz que el sobrepeso requiere de un poquito más de laboriosidad, de trabajo, porque puede ser multicausal, pero en general cualquier dificultad está sostenida en las partes, nunca en el self. Y siempre el self puede estar disponible para investigar adentro qué es lo que está sucediendo. En esa investigación, por ejemplo, me pongo en contacto con una emoción, ¿no? Con una actitud, con una sensación relacionada con el sobrepeso, con la voluntad de comer, por ejemplo, de levantarme a las 12 de la noche, ir a la heladera y comer algo, ¿no? Entonces, ahí seguramente hay una o más de una parte que se activa. Entonces, cuando uno se relaciona con esta parte, uno puede dialogar, porque con las partes se dialogan. Muchas personas incluso tienen la suerte, la mayoría de las personas tienen la suerte de poder visualizar estas partes. A veces las partes se ven de forma abstracta, como un nudo que se mueve cuando lleva la atención hacia adentro, o a veces uno puede ver una niña, un niño, un joven, réplicas de nosotros mismos, ¿no? De repente yo estoy observando una sensación y de repente puedo concentrarme en la sensación. Siempre empezamos por las sensaciones físicas y esto nos puede llevar a una visión interna de un niño que necesita compensar algo y podemos acercar a este niño y podemos preguntarle cómo está, qué necesita, por qué hace lo que hace, desde cuándo lo hace, eh, qué pasaría si no lo hiciera, ¿no? Y de esta manera nos vamos acercando a nuestro subconsciente, a nuestras partes, sin crítica, sin juicios, abiertos a escuchar. Y estas partes están deseando ser escuchadas, estas partes están deseando compartir con nuestro self, con nosotros mismos, su dificultad, su dolor, su sufrimiento, desde cuándo vino. Y una vez que empezamos a establecer este relacionamiento con nuestras propias partes, podemos ayudarlas, podemos entender qué es lo que necesitan, podemos entender cuáles fueron las circunstancias que le afectaron. Podemos también darnos cuenta de qué manera podemos ayudar a estas partes, tal vez mostrándole que no están solas, mostrándole que nosotros podemos ayudar a liberar sus pesos, a liberar sus cargas, a salir del lugar donde quedaron congeladas en esas imágenes tan difíciles que pudieron haber vivido en la infancia. Podemos mostrarles también, por ejemplo, si esta parte no fue defendida en algún momento, le podemos mostrar cómo nosotros podemos ahora defenderla. Le podemos actualizar diciéndole que el tiempo ha pasado, que ya no somos unos niños, que ahora somos adultos. Aunque parezca mentira, muchas de estas partes quedan estancadas en el tiempo y no saben que el tiempo pasó. No saben que hemos crecido, no saben que tenemos todos estos recursos, no saben que estamos ahí dispuestos a ayudarlas y no saben que tenemos la posibilidad de ayudarles a liberar patrones. Esto también sirve para liberar también patrones que vienen de familia, ¿no? Seguro que aquí en Mindalia se ha hablado mucho sobre las cargas heredadas, sobre el legado familiar, muchas veces la herencia a veces viene con cargas muy pesadas y todas estas cargas que vienen por herencia, que de repente nos condicionan en nuestro comportamiento, que incluso pueden obligarnos a mantener un sobrepeso, muchas de estas cargas pueden venir de generaciones anteriores. Y con este trabajo también hacemos esta liberación de cargas heredadas. Hay otras cargas también que las partes
sostienen, que pueden tener que ver con la cultura, con lo que mamamos en la infancia, creencias, patrones, en fin. Por suerte tenemos un self y este self no está afectado por todo eso. Solamente son las partes las que están afectadas. Y tenemos que identificar cuáles son las partes que intervienen en el conflicto, de dónde han traído esta carga, ¿no? Una cosa son las partes y otra cosa son las cargas. Una parte puede estar sosteniendo una carga, un patrón, una creencia, y cuando nos relacionamos con ella y las ayudamos, ellas pueden soltar estos patrones, ellas pueden soltar estas cargas, ellas pueden soltar estas creencias y vuelven digamos, a funcionar de acuerdo de la forma para las que fueron hechas, ¿no? Como una persona que vuelve a su vocación. Y estas partecitas que en un principio podían ser causa de problemas, de dolor y de sufrimiento por su comportamiento extremo, ahora estarán felices de poder colaborar con nuestra vida, aportándonos atributos, cualidades, cosas maravillosas que complementan, digamos, al self, ¿no? Entonces uno puede recuperar una vida plena con la ayuda de todas estas partes auxiliares, partes que de repente les guste hacer, qué sé yo, jardinería, piano, cantar o distintas cosas que se integran naturalmente a nuestra vida de forma armoniosa y ni siquiera nos damos cuenta con qué parte estamos actuando en un momento dado. No sé Bueno, si esto Leonardo, le explica un fíjate, poco. quédateme ahí en ese tema porque nos viene al pelo estas cargas familiares a la pregunta que nos lanza Zaira Montes desde Colombia, la plataforma de YouTube. Ella nos cuenta nos pregunta cómo puede ayudar a sanar a los hijos varones si en la familia la figura paterna ha estado ausente en esta y en generaciones pasadas también. Bueno, hay un protocolo muy concreto para liberar cargas familiares, ¿no? Está claro que cada uno puede trabajar sobre sus propias cargas, pero específicamente en el protocolo de liberación de cargas familiares, las personas en ese momento de liberar las cargas pueden en su interior invocar a sus hijos y tenerlos presentes allí en su universo interno, y pueden también invitar a los hijos a que liberen esa carga familiar. Esto se realiza regularmente en IFS, es decir, uno trabaja por sus cargas, pero también en el protocolo está que uno puede ayudar a liberar cargas a sus hijos. Esto se entiende que por resonancia puede ayudar a los hijos, pero está claro que si son hijos adultos, personas ya formadas, invitaría a que cada uno haga su propio trabajo, ¿no? Que los hijos puedan tomar conciencia de su herida de abandono, tomar conciencia de las ausencias que afectaron, ¿no? Y tomar conciencia que eso quedó en partes heridas. Entonces la persona puede enfocarse en esas partes heridas y brindarles todo el amor, todo el soporte, todo el apoyo y ayudarlas a liberar sus propias cargas. Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias por tu respuesta y bueno, ahora me gustaría que comentásemos también, porque además de las consultas, ¿no?, que estás ofreciendo para todo el mundo, has desarrollado un curso. Quiero que hablemos de él, si te parece, cuéntame cuándo empiezas, si ha comenzado ya, si bueno, todo está al acceso para todo el mundo, igual, ¿no? ¿Cómo lo vas a realizar? Si es de manera online, de manera presencial, cuéntanos un poquito. Bien, muchas gracias Laura por esta pregunta. Efectivamente, con dos colegas más, Norma Contreras de México y María Carmen Sirven de España, empezó el mes pasado, pero empezó con un módulo introductorio y todos los meses tenemos un módulo hasta noviembre. Las personas pueden contratar un módulo solo, es un módulo por mes de 3 horas, o pueden contratarlos todos.
pueden elegir, bueno, me gusta ir a este, sí, a este no. Hay todo un temario. Por ejemplo, el 12 de marzo vamos a estar dando el módulo que trata sobre el self. En este módulo vamos a estar 3 horas haciendo ejercicios teóricos, aportando teoría y ejercicios vivenciales, prácticos, para sentir la diferencia, cómo es estar en nuestro self o, no o estar mezclados con alguna parte, o por ejemplo sentir con mayor intensidad las cualidades de nuestro self. Esto es el próximo 12 de marzo. Y cada mes vamos a estar ofreciendo un módulo distinto. Los módulos que siguen es trabajo interno con distintos tipos de protectores. Por ejemplo, hay unos protectores muy comunes que tienen las personas, que es la crítica interna, por ejemplo, o cuando hay un conflicto que es como una polarización. Después también vamos a dar un módulo sobre cargas heredadas, sobre la sanación. Está más dirigido a terapeutas, pero no es necesario que sean terapeutas, porque en definitiva con este modelo todos somos terapeutas de nosotros mismos. A veces me dicen, tú sos el terapeuta, Leo. No, 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 no. Yo soy tu ayudante para que tú seas tu propio terapeuta. Y si aprendes la metodología, puedes ser terapeuta de ti mismo o de ti misma, y también puedes acompañar a otras personas comprendiendo el modelo. Puedes hacer un acompañamiento, y si tienes una formación como terapeuta, entonces, bueno, vas a tener ahí como más herramientas. Así que es un curso para todo público. Ya tenemos, digamos, no estamos esperando que se conforme el grupo ya está conformado, y hay algunas personas que no son terapeutas, pero el 90% son terapeutas. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por acompañarnos hoy, por transmitirte de manera tan clara y tan transparente a todos nosotros. Y bueno, por mi parte, me gustaría dejarte la palabra una última vez para que nos regales una pequeña conclusión, un mensajito que sea de 2 líneas, que se quede aquí como final de esta entrevista. Bueno, el IFS tiene un lema. En estos momentos de crisis mundial, en estos momentos donde estamos todos consternados por ver las partes defensivas de personas que están a cargo de la paz mundial, ¿no? Estos protectores, unos se defienden por un lado, otros se defienden por otro. Bueno, nosotros decimos por más self en el mundo. Ojalá podamos discernir nuestros miedos, separarnos de nuestros miedos, de nuestros temores, y poder centrarnos en nuestro self. Centrarnos en nuestro self significa estar en el amor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, muchas gracias al equipo de Mindalia, y muchas gracias a todos los presentes, y muchas gracias a todos los que han aportado sus preguntas. Namaste. Bueno, las preguntas que se han quedado ahí en el tintero, yo voy a incentivar a todo el mundo a que las pueda dejar también en comentarios posteriormente, por si ahí podemos dar respuesta. Gracias a todos por acompañarnos en una tarde más. Y bueno, yo como siempre os veo en una nueva emisión aquí en Nada, en directo en Mindalia Televisión. Gracias.